Es interesante la perspectiva histórica del sentido, ¿ya? Sobre todo cuando hacemos la comparación con las concepciones del ser humano, con las concepciones antropológicas, ¿no? ¿Ya? Alguna vez fue el Homo sapiens, que tiene su centro en lo sacro, de las culturas ancestrales, ¿no? ¿Ya? Luego vino, a mi modo, la transformación más poderosa que ha tenido la humanidad hasta ahora, el tránsito del mito al logos, del mito a la razón. Y entonces, claro, eso ocurre en Grecia, en la Hélade, y justo con ello nace un nuevo tipo humano, que es el animal racional. Pero luego viene un San Pablo, ¿cierto?, a hablarle a los filósofos atenienses, ¿no? Para mí ese es el momento del nacimiento del Homo Viator, ¿no?, el que sigue el camino de salvación, que estima que tiene que prepararse para la vida eterna, ¿no? Y bueno, la fuerza que eso tiene en la historia, ¿no? El Homo Viator, el viandante, el peregrino, ¿ya? El que va por esta vía, por este camino de salvación, ¿ya? Y luego viene ese momento impresionante de cómo el ser humano se centraliza desde Descartes para acá, digamos, ¿no? Entonces, claro, el punto está en cómo cada una de estas concepciones antropológicas es tan poderosa que, en cierto modo, se apropia del sentido, ¿no? Y eso hace que la pregunta por el sentido haya estado a lo largo de la historia así en un estado latente, insinuándose apenas, pero no planteándose, ¿no?, como una pregunta así propiamente tal y que da lugar entonces a una teoría, ¿no? De hecho, las teorías del sentido y el sentido en su dimensión existencial son recién del siglo XX, y aquí, bueno, sobre todo destacan Camus y Deleuze, ¿no? ¿Ya? Pero también hay mucho que viene de Jaspers o de Heidegger, pero principalmente los dos primeros, digamos, ¿no? Y entonces, cada concepción antropológica es tan poderosa, ¿no es cierto?, que supone una respuesta, ¿no?, respecto a lo que es el sentido, ¿no? Y esa respuesta es tan grande que no permite que la pregunta propiamente aflore, ¿no? Después, qué sé yo, con Fichte incluso aparecerá hasta el ser humano activo, ¿no?, en que se produce un parejo tránsito, diríamos, ¿no?, y el cual tendría que ver, yo diría principalmente con Fichte, ¿no?, de la vida contemplativa a la vida activa, ¿no? Y eso nos lleva a aterrizar al final en la sociedad eminentemente laboral actual, con toda la problemática que supone esa sociedad como sociedad del cansancio, así como lo ve, por ejemplo, el filósofo coreano, Byung-Chul Han. Entonces hay en eso un juego que es muy atractivo entre pregunta y respuesta. El ser humano también puede ser concebido como interrogador, ¿sí? Es el que tiene esta cualidad, y esto lo destaca sobre todo Heidegger, ¿no?, de hacerse la pregunta por esto y lo otro. Por supuesto que hay un anuncio poderoso, eso como no en Aristóteles, digamos, ¿no? ¿Ya? Con, digamos, lo que sería como el origen de la filosofía en el asombro, y al asombro le sigue la pregunta, la duda, y luego supone que pasaríamos a otro estadio que Aristóteles lo piensa como el saber, la sabiduría, ¿ya? Asombro, pregunta, sabiduría, ¿ya? Entonces, claro, podemos decir que no se trata de la pregunta únicamente así como en el terreno cognitivo, las preguntas que se hace el científico, que sea, sino que somos interrogadores, estamos aquí interrogando a la hortensia, por qué es como es, por qué su floración, y estamos interrogando a la madera, ¿no?, acerca de su constitución, o sea, el ser humano como interrogador, ¿ya? Y claro, y esto vaya como repercute a su vez nada menos que sobre la pregunta por el sentido, o sea, eminentemente, digamos, no diríamos, el ser humano es interrogador respecto del sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, entre pregunta y respuesta hay como un juego erótico, ¿no? Porque también las relaciones humanas, ¿no?, uno se acerca al otro en términos así como de muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿no? ¿Ya? Y el otro
ella o él se presenta como una respuesta, ¿no? ¿Ya? Y mutuamente, ¿no? Las relaciones amicales, las relaciones humanas, ¿no? Se dan entonces en términos de esta relación erótica, pregunta-respuesta, ¿ya? Entonces, claro, hay preguntas que son tan poderosas que aplacan todo preguntar, como justamente las respuestas, ¿no? ¿Ya? Que dicen relación con estas concepciones antropológicas, digamos, ¿no? Y eso se ha traducido en que históricamente la pregunta por el sentido estuvo así como, a lo más podríamos decir, una duermevela, una duermevela. Pero luego hay varios como gatillos, ¿no? De la pregunta por el sentido. Bueno, de partida cuando se despeja que haya así, por supuesto todo esto es relativo y es un proceso, como todo proceso paulatino, ¿eh? De que haya un supremo donante de sentido, digamos, ¿no? ¿Ya? Lo que tiene que ver con el homo viator, entonces con el ser humano como centro de la modernidad de Descartes en adelante. Entonces comienza a abrirse más la cuestión del sentido. ¿Qué sentido tiene que estemos aquí? En un sentido existencial, ¿ya? ¿Qué hacemos aquí? Si no tenemos esta tamaña respuesta, digamos, ¿no? Que es el supremo donante de sentido llamado Dios. Entonces, se fijan, ya es un primer despejo, ¿ya? Pero claro, luego vendrán sucesivos otros despejos. Yo diría principalmente que nos singularicemos con Kierkegaard, este hombre carne y hueso que está naciendo con Kierkegaard, ¿no? En expresión de Unamuno, diríamos, el hombre de carne y hueso, ¿ya? Otro momento, ¿no? Porque entonces la pregunta por el sentido es, por decirlo así, en términos de esa concepción orteguiana, ¿no? De Ortega y Gasset, digamos, ¿no? La realidad radical es tu vida. Y si filosofas, tú tienes que partir de tu vida, de tu propio drama, ¿eh? De tus propias vicisitudes, ¿no? Diríamos con Heidegger, tiene que partir de tu ahí. Y bueno, entonces, digamos, la pregunta por el sentido ahora, el cuerpo que toma con esto, increíble, porque ahora toma el cuerpo, digamos, ¿no? De lo que pasa contigo individualmente, digamos, ¿no? ¿Ya? Y luego el poder ser, como no, poder ser, posibilidad, ¿no? Esa otra concepción antropológica también. Digamos, un nuevo espejo, ¿no? ¿Ya? Respecto de la pregunta por el sentido, ¿no? ¿Ya? Porque, claro, si tu ser es poder ser, entonces, claro, ¿cómo me oriento con este poder ser? ¿Hacia dónde voy? ¿No? El sentido tiene tres acepciones. Una que es significado, y que es afín, diríamos, a un estadio semántico-lingüístico del sentido, ¿no? Otra que es justificación, digamos, ¿no? ¿Ya? Y que está justamente en este estadio existencial, ¿no? En términos de los alicientes del sentido. ¿Qué justificación tiene la decisión que estoy tomando, lo que estoy queriendo, lo que estoy deseando, ¿no? Hasta lo que estoy comiendo, lo que estoy bebiendo, todo, ¿no? ¿Qué justificación tiene? Sobre todo se presenta ahí como justificación. Pero luego habría un estadio metafísico en el sentido que sería el sentido como orientación, incluso orientación no cortoplacista, sino última, ¿no? De por qué estamos aquí, incluso yendo hasta más allá del ser humano, la humanidad entera, ¿no? ¿Ya? Y entonces, claro, aquí, en este estadio, el sentido se extrapola al ser. ¿Qué sentido tiene el ser? ¿No? ¿No? Que haya ser, ¿no? Esta suerte como de enigma indescifrable, diríamos, de que siquiera haya algo, ¿no? Pero claro, eso concierne al ser, ¿no? ¿Ya? Este enigma indescifrable, ¿no? Y concierne también junto con ello al sentido, ¿no? ¿Ya? Al sentido. Entonces, ocurre que hay este destape, en definitiva, ¿no? ¿Ya? Y que se va a dar en la época, diríamos, ¿no? Que es nuestra época, y yo diría la del ser humano frágil, ¿no? De Ricoeur, ¿no?
en que se trata de que nos afirmemos más bien en lo anímico y afectivo, ya nuestra emotividad también, en nuestros sentimientos, ¿no? Ya que no nos creamos más estos sujetos fuertes, racionales, ¿no? Ya que tampoco, digamos, no nos vayamos por el lado ¿no? de simplemente el instinto, el deseo, ¿no? ¿Ya? Sino que nos afirmemos eso, Ricardo, como homo labilis, en nuestra fragilidad, ¿no? Lo cual implica como un sinceramiento. Bueno, yendo más allá, Ricardo, ¿no? Yo diría que lo que nos fragiliza en definitiva, y con esto se viene a completar como esta historia del sentido, digamos, ¿no? Es de que comenzamos a admitir la posibilidad del sinsentido. Y esa es nuestra época, ¿no? Ahí estamos entonces con Deleuze, con Camus, que sus respectivas teorías no son teorías del sentido, sino que son teorías del sinsentido, ¿no? O sea, la respuesta que se da, digamos, ¿no? Es más bien de que no hay sentido, ¿no? Y en eso es muy reveladora la paradoja de Deleuze en su lógica del sentido, digamos, que dice, hay sentido porque no hay sentido. O sea, justamente porque no lo hay, entonces, claro, tenemos que apoyarnos en esto y lo otro, tenemos que armar el cuento. Si no, ¿qué hacemos aquí? ¿No? ¿Ya? Bueno, a diferencia de Deleuze, ¿no? A mí me parece que tiene pleno sentido cerrar la ventana porque está entrando una ráfaga muy fría en una noche de invierno, ¿ya? Y que tengo que salir abrigado al día siguiente, porque claro, es esa época, ¿no? ¿Ya? Porque si no me puedo enfermar, si tengo hambre, ojalá que pueda satisfacer esa hambre, ¿no? Todo eso tiene sentido. ¿Qué duda acá? O sea, el sentido se da a estajos, ¿no? El sentido es universal, obviamente, ¿no? Y está en esto, lo otro, bueno, como hemos visto, en fuentes referenciales, programáticas, vocacionales, persistentes, icónicas, en fin, bueno, ¿ya? Está en el vínculo, en el cobijo, en la atadura, digamos, ¿no? En la reiteración y el sostén, ¿no? ¿Ya? Por todos lados están estas voces del sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es que no haya sentido, lo digo yo, para marcar una diferencia con Deleuze, digamos, ¿no? No, para mí hay el trasfondo es la doble posibilidad, que así como todo tiene sentido, al mismo tiempo puede no tenerlo, porque en la medida en que se pierden esas fuentes referenciales, ¿no? En la medida que, incluso como en el caso del que está al borde del suicidio, ¿no? Se pierde hasta el vínculo que tenemos con cualquier cosa, ¿no? Entonces ya no tengo ningún vínculo con nada más que hago aquí, digamos, ¿no? Me retiro, ¿no? ¿Ya? Una cosa así, lo cual de alguna manera torna comprensible incluso de que los estoicos hayan afirmado el suicidio, ¿no? Y que muchos de ellos se hayan suicidado y hayan sido consecuentes con eso, ¿ya? ¿Por qué? Diríamos, se trata de eso, ¿no? De llegar incluso a perder todo vínculo, ¿no? ¿Ya? Marco Aurelio nos dice, ¿no? en sus soliloquios, ¿no? ¿Cierto? Nos dice que, claro, si lo estás pasando mal, digamos, ¿no? Definitivamente, lo dice en otras palabras, digamos, ¿no? Retírate de este mundo, no hay ningún problema, ¿eh? Con ello, ¿no? ¿Ya? Entonces, existimos en la doble posibilidad. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, si se trata de actos que pudieran tener mucho sentido, como a la persona que quiero, que amo, le voy a dar un beso en la boca como gesto de cariño y como incluso una experiencia natural y espontánea, nos podemos preguntar en ese momento, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya? ¿Qué sentido tiene esto, no? Se fijan, y claro, ahí se produce como una interrupción que no es muy conveniente que suceda por lo demás, ¿eh? Puede provocar algunas alteraciones, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero claro, o sea, nos las tenemos que ver todo el tiempo, por de pronto diría yo, con un no sentido. Y aquí se trataría a su vez de abordar la diferencia entre lo que llamamos no sentido y sin sentido.
Porque el no sentido es más bien relacional. ¿Ah? Lo que estoy haciendo, ¿no? Tanto trabajo ahí con el computador, de repente, ya, no sentido. Pero no es que haya una experiencia de sinsentido ahí, no. Esto ya no tiene sentido, no tiene justificación. No, no demasiado vino, ya van no sé cuántas copas, por mucho que esté aquí con estos maravillosos amigos y celebrando y qué sé yo, no. Yo sé que a ellos a lo mejor se les va a pasar la mano, no tengo ningún problema, pero yo paro aquí. Ya, bueno, ya. ¿Ah? Entonces, claro, algo pierde sentido. Lo vimos todo el tiempo, ¿no? Pero otra cosa es el deslizarse, ¿cierto?, por el precipicio del sinsentido. Pero el sinsentido está siempre presente también como posibilidad, no lo podemos dejar de lado, ¿ya? Y para cerrar, digamos, ¿no?, esta reflexión histórica, ¿no?, justamente lo que fragiliza al ser humano, o sea, como mi concepción, más allá de lo que dice Ricoeur, que encuentro que es un aporte extraordinario y que está muy en consonancia con el sujeto débil de Bátimo, ¿no?, y en consonancia también con el poder de la seducción sobre la producción en Baudrillard, digamos, ¿no? ¿Ya? Como que esos son los principales autores que yo diría que se vinculan con este ser humano frágil actual. Bueno, yo agregaría, digamos, ¿no?, que lo que fragiliza a nuestro ser, digamos, ¿no?, es justamente que estemos así de abiertos al sinsentido, ¿ya? Y agreguemos por último, digamos, ¿no?, de que hace rato ya que la filosofía tiene un vecino, ¿ya?, que a lo mejor es más cómodo, ¿no?, y nos llevamos mejor con ese vecino que con otros, como la vecindad que tuvo la filosofía con el mito. Por ejemplo, tuvo que apartarse el mito, la vecindad que tuvo la filosofía con la religión, que para bien y para mal, la vecindad que ha tenido en la modernidad con la ciencia, ¿no? Y eso sigue repercutiendo en la actual epistemología, en la filosofía analítica, bueno, todas estas corrientes, filosofía de la mente, etc. ¿Ya? La vecindad que ha tenido con la política, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? O sea, siempre, como ocurre con los vecinos, son en parte cómodos y en parte incómodos. Y ahora es con el arte. Hace rato ya que es con el arte y la literatura. Entonces, es muy decidor, ¿no?, que, digamos, apareja con estas teorías del sentido, digamos, ¿no? Bueno, uno encuentre poderosísimas expresiones de eso, digamos, ¿no?, en un Duchamp, como no, ¿ya? Pensemos nada más que el urinario, digamos, ¿no?, ¿cierto?, en el museo, ¿ya?, o en un Kafka, en un Beckett, en un Ionesco, ¿no?, en un Cortázar, Rayuela, ¿no? Entonces eso es maravilloso, digamos, ¿no?, que en términos de este nuevo vecino, el arte, la literatura, la poesía, digamos, ¿no?, la experiencia es mutua, ¿ya? Y claro, que duda cabe, se trata de seguir profundizando en ella.